Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí su hermano Luis Rivera, bajo el ministerio Predicando la Verdad en los últimos tiempos. Les saluda de manera especial. Pasaba en esta hora de la noche porque quería, ¿verdad? Darle un consejo. Quería también exponer algo de la palabra del Señor. Amén. Que nos ayuda a nosotros a entender qué es lo que realmente el Señor quiere en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Amén. Y siempre está la palabra de Dios, siempre está la exhortación y siempre está los buenos consejos que nunca faltan de la palabra del Señor, que nos ayuda cada día acercando más a Dios. Amén. Les saluda de manera especial y esperando, ¿verdad?, que en esta hora de la noche, aquí son las 10:44 de la noche. Esperamos que puedan estar bien cada uno de ustedes en sus casas, en sus hogares, con su familia, con sus seres queridos, con sus hijos, pero a la misma vez recordándonos de que el Señor cada día más nos demanda a nosotros como sus hijos que nos guardemos para Él, que no podemos tener una vida de doble ánimo, que tenemos que tratar de mantenernos en comunión lo mejor que nosotros podamos, ya que la palabra de Dios dice bien claro, ¿verdad?, que el Dios de la paz nos santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, pero no solo, sino con la ayuda del Señor. Amén. Porque Él es el que nos ayuda a nosotros a mantenernos una vida consagrada. Él nos ayuda a nosotros, pero nosotros tenemos que poner una parte de nosotros. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a la consagración. Amén. Y cuando tú te consagras a Dios, todo lo que Dios tiene para ti, Él te lo entrega. Mi alma adora a Dios. Y una de las cosas más importantes que Él te entrega es esa paz espiritual que está dentro de tu espíritu, dentro de tu alma. Amén. Que tú puedes reflejar a aquellos que están a tu alrededor. Amén. Y pues no quería, ¿verdad?, dejar de pasar por alto la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y amén. Y pues quería leer un libro de los Salmos, un versículo muy conocido. Amén. Un Salmo 119. Simplemente son dos versículos, ¿verdad?, que quiero leer. Y dice, esta palabra se lee bajo la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Mira cómo empieza el título. Mira cómo empieza. Excelencia de la ley de Dios. No, porque todo lo que conlleva la ley de Dios es excelencia. Amén. Es algo que está amarrado. Amén. Del conocimiento de la verdad, del propósito de Dios. Amén. Mira cómo dice. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. Probablemente otras personas no pueden ver en ti la perfección en el camino que tú llevas en el Señor, pero Dios, que conoce los corazones de los hombres, Él sí sabe. Él sí sabe cómo tú vas día tras día, momento tras momento, hora tras hora, cómo realmente tú vas en el camino, ¿verdad?, de la perfección, como dice la palabra del Señor. Y dice, los que andan en la ley de Jehová, en la ley de Jehová. Por eso la importancia de nosotros entender que la ley de Dios agalva todas las cosas, o sea, cubre todas las cosas. La importancia de la ley del Señor es lo que Él ha estipulado en su palabra, lo que Él ha dejado para nosotros como seres humanos cuando nos acercamos al Señor. Amén. Porque están los que son creados por el Señor. Amén. Aquellos pues que todavía no han dado el paso de fe, aquellos que todavía no conocen al Señor. Amén. Pero están los que son hijos de Dios. Esta ley que el Señor ha guardado es para los hijos de Dios. Porque cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tú estás caminando bajo esa ley. Amén. Y dice el versículo 2, y bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Me gusta mucho eso. ¿Ves la importancia de tú guardar el testimonio? Tú estás guardando dos testimonios. Primeramente, estás guardando el testimonio de Jesús en ti y estás guardando el testimonio tuyo, porque tú tienes un testimonio, porque la Biblia dice, porque de modo el que está en Cristo, dice, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron
he aquí todas son hechas nuevas. Entonces significa que hay un testimonio en ti que tú debes de guardar. Ese testimonio que Dios te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz. Amén. O sea, cuando tú antes hacías cosas que no debías de hacer, como robar, como matar, como hablar falso testimonio, hablar mentira, fumar, beber, o sea, todas las cosas que hacías en el mundo, cuando tú vienes a Cristo, dice la Biblia que nueva criatura es. ¿Me entiendes? Esas cosas que tú hacías antes, tú ya no las haces, porque en ti sumerge en ti una nueva criatura, una persona bien diferente. Amén. Y me gusta cuando dice, y con todo el corazón le buscas. Amén. Le buscan. O sea, mira, todo cristiano debe de entender una cosa. Cuando tú vas a una iglesia y solamente cumples con algunos protocolos, como llegar, sentarte, abrir la Biblia cuando te dicen que tú la abras, y simplemente escuchas la palabra de Dios, dices 2 o 3 glorias a Dios, aleluya, y te vas para tu casa como si no pasara nada, automáticamente actúas como una persona religiosa. Los religiosos así actuaban en el tiempo antiguo, como los fariseos y los saduceos, los sebuceos. Todos ellos actuaban de una manera hipócrita, pero cuando tú eres una persona que realmente amas a Dios, desde que tú te levantas en la mañana, tú le adoras, tú le oras y todo el tiempo estás meditando en la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que tienes que meditar en ella. Así fue que el Señor le habló a Josué en el primer capítulo. Cuando habla con él, le dice que debe de meditar en la palabra del Señor de día y de noche y que la ate en él para que él sea próspero en todas las cosas. Porque en la ley de Jehová hay muchas cosas que te ayudan a ti, primeramente, a acercarte en lo espiritual. Amén. Y me gusta porque dice, y con todo el corazón le busca. O sea, hermano, tú tienes que sentir amor. O sea, cuando tú buscas a Dios, tú sientes ese amor, porque tú sabes que en Él hay una paz. Hay algo muy diferente. Por eso que me gusta que dice, mi paz os dejo. El mismo Jesús hablando dice, mis paz os dejo, mis paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Dice, y no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque hay una diferencia, pero hermano, eso cambia cuando tú le buscas de todo corazón. Tú no puedes pretender estar todo un día sin pensar en Él, sin estudiar la Biblia, sin orar, sin trabajar en la obra, que es bien importante. Yo sé que tenemos nuestras vidas seculares donde trabajamos, pero aún en el trabajo tú puedes pensar en Él, tú puedes meditar en Él, porque eso es lo que demanda en la Biblia, que nosotros meditemos en Él. Tú puedes leer un versículo y estar todo el día pensando en ese versículo. Estás meditando en Él, estás posando en Él, mi alma adora al Señor. Entonces, hermano mío, cuando tú estás en la iglesia, debes de entender que cuando vas a la casa de Dios, debes de tener una expectativa de que cada vez que vayas a la casa del Señor, debes de ir a buscar algo que te ayude a confortar tu corazón y tu espíritu. ¿Y qué es eso? Es la presencia del Señor, aunque normalmente tenemos la presencia de Dios, pero no todo el mundo carga la presencia de Dios, hermano. Debemos de entender bien eso. Eso hay que entenderlo muy bien, porque muchas veces Dios no posa en todo el mundo, hermano. Probablemente tú vayas a la iglesia y el mensaje te gustó, te impactó y sentiste la presencia de Dios y oraste. Pero probablemente muchas veces sales de ahí diferente, sales igual. ¿Por qué? Porque estás pensando en otras cosas que no debes de pensar y no vas meditando en la palabra de Dios. Y me encanta este versículo, estos primeros 2 versículos, bienaventurados los perfectos de camino, esos quien los conoce es el Señor. Tú podrás ver en mí una imagen diferente, pero tú no conoces mi corazón. Tú puedes verme a mí que yo predique lo más sweet aquí y pueda darte algunos versículos de clave y ayudarte, pero solamente Dios conoce mi corazón. Él sabe si realmente lo que yo hago, lo que yo digo, lo hago de todo corazón. Por eso que eso son cosas que quien más le toca juzgar es a Dios, porque Él es el que conoce la mente y el corazón del hombre.
Y entonces dice el versículo 2 nuevamente, bienaventurados los que guardan su testimonio. Eso es muy lindo, guardar el testimonio, que la gente te vea diferente. La gente no puede ver en ti el Luis que era antes. Eso es otra cosa. O sea, la gente tiene que verte bien diferente a ti. ¿Sabes? Si tú antes eras un gritón, no puedes ser gritón ahora. Si tú antes eres una persona violenta, no puedes ser violenta ahora. Si eres una persona antes que te gustaba discutir con las personas, buscar pleito, no lo puedes hacer ahora porque es que hay una diferencia. Y yo quiero que tú sepas que somos bienaventurados cuando hacemos estas cosas y las ponemos por obra, porque Dios ve todas esas cosas y Él es el que nos juzga y Él es el que dice, estás bien o estás mal. Pero qué bueno que en la Biblia hay de todo un poco. En la Biblia me gusta leerla y me gusta meditar en ella porque es lo que me ayuda a mí a acercarme a Dios. Tras que está la oración, pero cuando tú lees la palabra es como un espejo porque te habla a ti mismo y tú dices, wow, Señor, verdaderamente hay cosas que yo tengo que cambiar, que yo sé que no están bien en mí. ¿Me entiendes? Es como que la palabra de nuestro Señor es como un colador, o sea, como que cuando tú la miras te va limpiando, te va purificando, te va cambiando. Amén. Entonces, hermano, meditemos en la palabra del Señor. Saque tiempo para estudiar la Biblia. Mira, hay tantas tecnologías que tenemos ahora. Usamos el teléfono, tenemos laptop, tenemos de todo. Para nosotros buscar la manera de aprender cosas, pero yo sé que en este mundo que vivimos hay tantas cosas que aprendemos, pero no aprendemos lo esencial. No queremos aprender de Dios, quién es Dios, para qué estamos en este mundo, qué hacemos, por qué unos son más malos que otros, por qué pasan las cosas que pasan, pero es porque no queremos sacar ese tiempo. Y triste y lamentablemente esto es algo que se está viviendo mucho en este tiempo. Hay una demanda de presencia, hay una demanda de la palabra de Dios, donde ahora cualquiera se trepa en un púlpito y habla lo que quiera, lo que le venga en gana o cualquier revelación que tenga, pues dice, yo soñé con esto y soñé con lo otro, cuando realmente no es que eso no sea importante, pero la palabra debe ser lo principal. La palabra de Dios debe ser lo principal, porque la palabra de Dios es la que nos va a edificar a nosotros. Los testimonios son muy lindos, pero hay que tener, porque no todos los testimonios son verdaderos. Hay muchas personas que inventan con testimonios y no, eso no está bien. Hay muchos mentirosos en el pueblo de Dios, déjenme decirles. Hay muchas personas falsas, pero ya eso que le toca juzgarlo es Dios, amén. A menos que sea el Dios mostrándote algo para que tú le des una palabra a alguien como esa magnitud, que hace las cosas que no deben de hacerlas. Pero no te enfoques en lo que esa persona haga, enfócate en ti primeramente, que esta palabra te pueda cambiar, amén. Así que en esta hora de la noche, pues quería pues traerle esto como consejo. Mi mayor consejo es que busques a Dios, no dejes de buscar del Señor. El Señor es maravilloso, el Señor es lo más lindo, lo más hermoso. Tú puedes sentirte solo, pero realmente no estás solo porque el Señor está a tu lado, Él está allí. Él le dijo a los discípulos, yo me iré, me es necesario que me vaya, pero no los dejaré huérfanos. Eso está en el libro de los Hechos, en la transfiguración, cuando Él se fue. Dijo, y vendrá el Espíritu Santo, el que los va a guiar hacia toda verdad, hacia toda justicia. Y desde ese entonces los discípulos en el día del Pentecostés recibieron la promesa del Espíritu Santo. Y de ahí fue que se empezó a fundar la iglesia, se empezó a esparcir. Los discípulos se dividieron en dos y empezaron a predicar en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Mi alma adora a Dios y todavía se sigue predicando la palabra de Dios, porque todavía tú la estás escuchando. Y qué bueno que la ciencia, el mismo Dios habló acerca de la ciencia, dijo que en los últimos días la ciencia iba a aumentar, pero qué bueno que habemos personas que utilizamos la ciencia para el beneficio del reino de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, utilizar la tecnología para expandir el reino de Dios más de lo que está esparcido. Amén. Porque este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio. Amén. Para testimonio a todos. Y luego va a venir el Señor. Amén. Así que Dios le bendiga. Dios le guarda. Aquí su hermano Luis Rivera, bajo el ministerio Predicando la Verdad en los Últimos Tiempos, les saluda de manera especial. Quería pues
darle esta palabra, amén, para que se motive en buscar del Señor, que vayamos hacia el enfoque de lo que Él tiene para nosotros, porque ya su venida está bien cerca, hermano. Está todo cumplido y estamos esperando con toda nuestra ansia la venida del Señor Jesucristo. Amén. La Biblia dice que el mundo pasará y todas sus cosas, pero dice que el que hace la voluntad de Dios, ese va a permanecer para siempre. Amén. Solamente los que perseveren, escúchenme bien, solamente los que perseveren hasta el fin, ese será salvo. Pero para perseverar debe de haber una relación. Si tú no tienes una relación con el Señor a través de su Espíritu Santo, tú no puedes perseverar, porque tú nunca lo vas a hacer con tu propia fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, para adelante y para el cielo, que Cristo viene pronto.